Perlas del libro de Jeremías. Cuando usted va a tomar una decisión, ¿qué es lo que más valora? ¿Qué es lo que más tiene en cuenta antes de tomar una decisión? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con el estudio del libro de Jeremías. En esta ocasión, meditaremos en las perlas del capítulo 8. El mensaje del capítulo 8 es la continuación del 7. Parte del 9 también continúa el mensaje. El capítulo 7 se cierra de la siguiente manera. Dice el versículo 34, porque la tierra será desolada. Desolada, destruida, como consecuencia de haberse rebelado contra Dios. Muchos se preguntan, ¿y por qué es que Dios permite esto o hace esto, como dicen algunos? Dios, cuando los llevó a ellos, les dijo claramente: esta es mi tierra, les doy, es la heredad para ustedes. Ustedes la van a poseer si es que caminan en mis caminos, si es que obedecen a mi palabra. Si ustedes la contaminan, ustedes van a ser desarraigados. Y Jeremías les empieza a recordar el mismo mensaje. Pero como ellos se rebelaron, Dios lo único que hizo es permitir que su palabra se cumpliera. En aquel tiempo, cuando la tierra estuviera completamente desolada, invadida por los enemigos, dice Jehová: sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Todos los restos expuestos, una profanación de las tumbas terrible, expuestos como una especie de ofrenda a los dioses a quienes ellos en vida habían servido. Y aquí vale un breve paréntesis. ¿Qué valor da usted a los restos de sus seres queridos? Hay quienes sostienen, como la Biblia dice que los muertos nada saben, cuando muere el ser querido, ¿no? Hacen el sepelio, o algunos lo incineran, sobre todo los que lo entierran, luego se olvidan, dice, bueno, ya el muerto no sabe nada. Mientras que hay otros que mantienen el lugar donde ha sido sepultado, lo mantienen, le dan cuidado. ¿Y usted cómo se relaciona con los restos de sus seres queridos? En la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan acerca de sus restos. Por ejemplo, José, antes de morir, hizo prometer a sus hermanos que cuando ellos salieran de Egipto, debían llevar sus restos a la tierra prometida y enterrarlo allí. ¿Qué sentido tiene? En los tiempos de Samuel se habla aún de que en tal lugar allí está la tumba de Raquel. Recuerdos, algunos se relacionan muy bien, de una forma muy particular, con los restos de sus seres queridos. No es bueno olvidar a los seres queridos. Esto no implica que creamos que estén vivos, sino sus restos. Y en la Biblia nos habla mucho acerca de los restos. Preguntaron, ¿no?,
ante quienes preguntaron, todos los huesos de los reyes, los profetas, de todos expuestos, profanados, no serán enterrados, dice, y estarían allí como ofrenda para sus dioses. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, así dijo Jehová de los ejércitos. Escogerá la muerte. Dios nos pone delante dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué valora usted antes de tomar su decisión? ¿Qué pone usted en consideración antes de decidir por el camino de la vida o el camino de la muerte? Algunos que ya entendieron el mensaje dicen, pero es fácil decidir por el camino de la vida. Pero la gran mayoría elige el camino de la muerte. Y el pueblo de Dios, los custodios de las grandes verdades, eligieron el camino de la muerte. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. O sea, lo normal, lo natural, es que si te caes te levantas. Si te desvías, vuelves al camino, pero debes saber hacia dónde vas. Como dice aquel dicho, para el que no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno, o cualquier bus es bueno. Debes saber hacia dónde vas. Y para saber hacia dónde vamos, necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos leer la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Juan, el Señor habla acerca de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, dice su palabra. Pero ¿en base a qué seremos libres? En el mismo capítulo dice, manteniéndonos firmes en su palabra, obedeciendo a su palabra. Entonces el que cae debe levantarse. El que se desvía debe volver al camino. Pero lamentablemente el pueblo de Dios no aceptó la invitación de Dios a levantarse. No aceptó la invitación de Dios a preguntar por las sendas antiguas. Dijeron, no escucharemos. Dijeron, no iremos. ¿Cuál es tu reacción cuando caes? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres de las personas que reconoce su error? Y si hay que disculparse, si hay que pedir perdón, lo hace y vuelve al sendero correcto. ¿O eres de las personas que no gustan reconocer sus errores? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Mira, esta pregunta es fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron el camino del engaño? ¿Por qué eligieron el camino de la muerte? ¿Por qué se han vuelto tan obstinados, tan rebeldes? ¿Por qué? La gran mayoría de las personas hoy en día están en ese camino. Escucharon o vivieron alguna experiencia por la cual llegaron a la conclusión de que Dios no existe y por lo tanto, nada más. No quiero saber nada de Dios. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cada cual. Entregados completamente al pecado. El gran problema es que a veces nosotros llegamos a normalizar las cosas. Muchos normalizan la mentira y ya la mentira no es considerado pecado.
Muchos normalizan la infidelidad y la infidelidad ya no es considerado pecado. Y así van normalizando, se acostumbran. He conocido más de una persona que normalizó la violencia. No, dice, todo está bien. A veces se molesta y me empuja. Y solo te empuja. Bueno, a veces me golpea, pero no siempre. Normalizan. Así como esas personas han normalizado la violencia, muchos cristianos han normalizado ciertos pecados. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Miren, las aves conocen, saben distinguir los tiempos, pero nosotros que somos la creación de Dios, la hechura especial de Dios, que somos los que tenemos la capacidad de discernir, de pensar, de saber qué está bueno, qué está malo. Dice: mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cuántas personas congregan en las iglesias y no conocen el juicio de Jehová? No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Se dejan llevar simplemente por lo que han ido escuchando. Escuchan sermones, así esto es cierto, y lo repiten. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Si nosotros no nos volvemos a un escrito está, posiblemente tampoco conozcamos el juicio de Jehová. Si usted no se vuelve a la Biblia, si usted simplemente se conforma con escuchar, no va a conocer el juicio de Jehová. Necesita encontrar la verdad en la palabra de Dios. Necesita usted encontrar esas grandes verdades. Mire, permítanme leerles Juan 8, 31, 32. Lo que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo conocerán la verdad? Si permanecen en su palabra. No hay otro camino, estimado hermano, estimada hermana, no hay otro camino. Tome su Biblia siempre, siempre, como hemos dicho anteriormente. Corrobore los mensajes. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Qué fatal. Es lo que venimos diciendo hace un momento. Se van normalizando algunos pecados que llegan a creer que todo está bien. Todo está bien. ¿Qué es pecado en la congregación donde está usted? ¿Qué es pecado? ¿Qué es lo que escandaliza? ¿Escandaliza la mentira? En muchas congregaciones ya no escandaliza la mentira. Ya no escandaliza. ¿Escandaliza el abandonar a padre, madre? Ya no, ¿verdad? Y así puedo ir enumerando. En muchas congregaciones, no sé si en la suya también, pero el único pecado que escandaliza es el adulterio. Porque todo lo demás ya se ha normalizado. Ya no es pecado. Ya no es pecado. Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está entre nosotros. Jeremías les está dando un mensaje. Les está llamando a que se arrepientan, se conviertan, y ellos que dicen: la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente, ¿qué pasó? Cambiaron la mentira en mentira la verdad. ¿Y quién lo hizo eso? La pluma mentirosa de los escribas, los falsos profetas, los falsos sacerdotes.
Por eso es que no podemos confiar en las palabras de los demás. Necesitamos volver a su palabra. Los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Mm? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Engaño, mienten, ya está normalizado. Los sabios se avergonzaron y se espantaron, pero ellos continuaron. ¿Por qué? Porque toda esa sociedad había normalizado el pecado. Ya no era pecado el engaño. Ya no lo era. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Este mensaje se repite en el capítulo anterior, también lo hemos visto. Liviandad, mentira, no hay problema, todo está bien. ¿No? Todo está bien. Escribían unos días atrás una persona preguntando, decía, en el Antiguo Testamento el divorcio existía por cualquier cosa. En el Nuevo Testamento el divorcio ya no existe. Y la gente se casa y se recasa las veces que quiere. Hay muchas congregaciones donde esto ya está normalizado. Los divorcios, los nuevos matrimonios, están normalizados. Según la Biblia, solo existe el divorcio en caso de adulterio. Y la parte inocente podría rehacer su vida. Pero quienes rehacen su vida vez tras vez son no la parte inocente, sino la parte que falló. Y ya está normalizado en las congregaciones, ya no se enseña sobre eso. Todo está bien, ¿no? Todo está bien. Liviandad, liviandad. No incorpores a tu vida la liviandad. No lo hagas, es muy peligroso. Puedes llegar a banalizar el pecado. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. No se avergonzaron. Ya no les da vergüenza. Como les mencionaba, creo que hace 2 días atrás, en nuestro estudio, en la sociedad nuestra, la corrupción ha sido normalizada. Ya no escandaliza nada. Antes, las personas, por ejemplo, los ministros renunciaban por un pequeño escándalo. Hoy en día no. En la sociedad eso ya quedó. Pero lo más triste es que en las iglesias también se ha normalizado. Y este mensaje es al pueblo de Dios. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera sienten vergüenza de sus pecados. Y viene la sentencia, los cortaré del todo. Cortados, eliminados. Las irregularidades de ciertos, ¿no? O los pecados de los líderes arrastran al pueblo. Y lamentablemente las masas se dejan arrastrar. Y eso no ha cambiado, a pesar de que la salvación es personal, las mayorías se dejan llevar por algunos líderes. Pero todos los que se mantengan en sus pecados serán cortados. ¿Por qué nos estamos sentados?
Miren la pregunta que se hacen. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Él se ha molestado y nos va a condenar a la muerte, ¿no? El profeta dramatiza su discurso usando las palabras que emplearían los hombres aterrorizados para dirigirse el uno al otro. ¿Por qué nos estamos sentados acá? ¿Por qué estamos fuera? Vamos a morir ahí adentro. ¿Cuál debiera ser el pensamiento? ¿Por qué no vuelvo al Señor? ¿Por qué no acepto la segunda oportunidad? ¿Por qué no busco las sendas antiguas? La única manera de dejar de normalizar el pecado es volver a las sendas antiguas. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación. Y he aquí turbación. Esperamos. Ellos esperaban ser salvados por Dios a pesar de sus pecados. Ya no sentían vergüenza. Ya creían ellos mismos, pero si la ley de Dios está con nosotros, la palabra de Dios está con nosotros, entonces la respuesta de Dios es fuerte. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella, devorados. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Yo os envío. Es el lenguaje que se suele utilizar en la Biblia. Pero recordemos que los pecados tienen consecuencias. Dios nos ha advertido, ¿verdad? Sabemos nosotros cuáles son las consecuencias de cada pecado. Y para los israelitas era claro. Si te tomas un tiempo para leer Deuteronomio, el capítulo 29, 30, que habla acerca de las bendiciones y las maldiciones, 29, 30, sobre todo el 30, te vas a dar cuenta que ellos estaban cosechando de todo aquello que ya habían sido advertidos. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Desfallece. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? ¿Por qué? ¿Por qué mi pueblo tiene que ser destruido? ¿Por qué mi pueblo de él tiene que ser llevado al exilio? ¿Por qué? Dice Dios. ¿Acaso no hay Dios allí? ¿No es Jehová el Todopoderoso su Dios? ¿Por qué lo abandonaron y lo cambiaron por imágenes de talla? Dolor hay en el corazón del profeta. El corazón desfallece en mí. ¿Por qué? Y este versículo 20 es un versículo que debe llamarnos a nosotros a una reflexión profunda. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Algunos consideran que este versículo es una queja de los cautivos. Otros piensan que es una continuación del amargo lamento del profeta por su pueblo condenado. En todo caso, es el lamento del fracaso, el tiempo que se perdió, las oportunidades perdidas. ¿Quería Dios que su pueblo pasara por todas esas penurias, esas angustias? No. Si ellos iban a ser invadidos pronto por el imperio babilonio, ser destruidos, el templo ser quemado y no quedar nada, es como consecuencia de su continuo rechazo a Dios.
oportunidades perdidas, tiempo perdido. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Jeremías estaba quebrantado porque conocía la completa ruina que aguardaba a su pueblo. Recuerden que Jeremías era parte del pueblo. Y si hay algo que caracteriza a los judíos es el sentido de pertenencia, la identidad, y hasta el día de hoy la gran mayoría, hay unos tantos que lo han perdido, pero para la gran mayoría el sentido de pertenencia a ese pueblo es fuerte. Jeremías dice: quebrantado estoy. Jeremías sabía todo lo que se venía. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bálsamo, ¿no? ¿Qué es el bálsamo? Aquello que alivia. Ponen sobre una herida dolorosa y alivia. Alivia. ¿Por qué? Dice. La falta de curación para el pueblo no se debía a la falta de un remedio, sino a que la nación se negaba a acudir al gran médico. Quizá el pueblo se había vuelto insensible a su propia necesidad. Quizá eran demasiado orgullosos para aceptar el remedio y pensaban que podían curarse a sí mismos. A lo mejor habían llegado a amar la enfermedad. En todo caso, no quisieron volverse al sanador para vivir. ¿Por qué? Porque lamentablemente habían normalizado el pecado. De tanto en tanto revisa tus creencias. De tanto en tanto cuestiona tus creencias. Compáralo con un escrito está. Mira las sendas antiguas. Que no suceda contigo que también llegues a normalizar el pecado. Que llegues a normalizar supuestas verdades que no son verdades. Y entonces también se dirá: no hay bálsamo en Galaad, no hay médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Porque se negaron a ser curados, porque se negaron a ir al gran médico, al único que los podía salvar. ¿Qué tomas en cuenta antes de tomar una decisión? Considera la vida, ama la vida. Y no solo esto, siembra con tus decisiones para la vida eterna. Dios nos está llamando. El gran médico nos ofrece el bálsamo, la curación y la sanidad. No pierdas la oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén.